Vamos a comenzar entonces por fin. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la filtración glomerular y de la función tubular, de cómo ocurre la filtración, ¿verdad? Y después cómo ocurre lo que es la absorción y la secreción del resultado de la filtración. Y el día de mañana hablaremos entonces de piel y la termorregulación. Entonces, bueno, para repasar, ¿verdad? Todo lo que nos da el riñón, ¿verdad? Con lo que nos ayuda el riñón. Y entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo cómo juega con los grandes volúmenes de agua que se filtran. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que a medida que nuestro cuerpo trabaja en alimentarse, en realizar, en construir proteínas y todas esas cosas, todo eso que han ido viendo en Morfofisiología 1, se van haciendo sustancias de desecho, sustancias que ya el cuerpo no necesita y que entonces ahora necesita de alguna manera deshacerse de ellas, como hacemos con el aseo urbano. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, también mantener un balance hidroelectrolítico. Es decir, nosotros para que esas sustancias se excreten, necesitan que sean enviadas en conjunto con el sodio, con el potasio, que son moléculas que le ayudan a arrastrar, pero a la vez el riñón debe tratar de recuperar ese sodio y potasio que ayudó a salir, así como va a suceder con el agua, como lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el sodio, ¿verdad? Entonces, como les dije, si el sodio ayuda a la excreción de alguna sustancia, yo la debo, o sea, el riñón debe devolver de nuevo el sodio a lo que es la sangre. Entonces, a medida que si sale sodio, o sea, el riñón va a estar pendiente, como estábamos hablando al principio, el riñón va a estar pendiente de siempre ir midiendo cuánto de sodio hay para entonces jugar con cuánto puedo excretar. Si hay mucho, excreto mucho. Si no hay mucho, entonces lo reabsorbo otra vez. Entonces, para que se mantenga una igual cantidad de sodio dentro del cuerpo. Entonces, obviamente, si yo consumo más sodio y yo consumo más sal, ¿qué pasa? Nos va a dar sed. Esa sed nos da porque hay una concentración aumentada de soluto, del soluto de sodio, en nuestra sangre, y entonces el riñón le dice al cerebro: hey, hay mucho soluto, necesitamos agua para sacar ese soluto, entonces hazle que sienta sed. Entonces por eso nosotros bebemos agua. Entonces, más bien, cuando hay poco sodio, si nosotros consumimos menos sodio, menos yo voy a necesitar agua para desecharla. Igualmente con el agua, que es algo que sí vemos un poco más, o sea, nos damos cuenta un poco más. Que a medida que nosotros bebemos más agua, vamos a orinar más. Por todo ese sistema de regulación que tiene el riñón, de que él sabe si hay bastante agua, entonces vamos a desecharla. Y eso lo ayuda a él para excretar los solutos. Que caso contrario, ¿verdad? Caso contrario, cuando nosotros consumimos poca agua, entonces no necesito ese solvente que es el agua para poder arrastrar esas sustancias de desecho, pasarlas de la sangre a lo que es los túbulos colectores. En resumen, ¿verdad? En resumen, yo filtro, llega a lo que es el riñón, agua, productos de desecho, sodio, potasio, hidrogeniones,
¿verdad? Que van a terminar formando la orina, pero los nutrientes no deberían salir. Los nutrientes no deberían salir en la orina, lo que es la glucosa, lo que es las proteínas, no deberían salir, sino que se salen lo que me está sobrando. Entonces, esto para recordar, ¿verdad? Recordar lo que veíamos en la clase anterior, que entonces tenemos lo que son una región cortical y una región medular. Y que entre estas dos regiones está lo que es la nefrona, que es la parte, la unidad funcional del riñón. Y que esto, ¿verdad?, está compuesto por una arteriola aferente y una arteriola eferente que entre ellas va a haber un conglomerado, por eso se llama glomérulo, conglomerado de capilares que están rodeados por una cápsula que se llama cápsula de Bowman, y que allí va a caer el ultrafiltrado del riñón. Esto va a pasar por el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? El asa de Henle con su rama descendente y ascendente, túbulo contorneado distal que va a pasar por las arteriolas para hacer un control y entonces llegar a los túbulos colectores. Todo esto ocurre, como ven, esta línea azul es la división entre lo que es la corteza y la parte medular. Aquí está otra vez, ¿verdad? Con todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Cómo llega el ultrafiltrado y entonces cómo hay intercambio nuevamente con los capilares, porque sencillamente aquí salieron bastantes sustancias que no saldrían si no fuera por el agua, pero el agua yo no la puedo dejar que se vaya toda, sino que la tengo que reabsorber. Ese es uno de los ejemplos. Igual aquí tenemos otro dibujito, ¿verdad? Donde está un poco más en realidad, ¿verdad? Cómo está la arteriola aferente, que se divide en todos esos capilares, y la eferente. Entonces el ultrafiltrado sale de aquí, ¿verdad? Ese plasma con muchas moléculas, muchos electrolitos, caen aquí en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y a medida que van pasando, fíjense cómo está rodeado por la arteriola eferente, por capilares de la arteriola eferente, donde hay intercambios que vamos a ver el día de hoy. A medida que va bajando, ¿verdad?, siguen otros cambios, o sea, siguen otros intercambios con las arteriolas. Entonces esto sería el asa descendente, tenemos el asa gruesa descendente, asa delgada descendente, asa delgada ascendente y asa gruesa ascendente, hasta que llegamos al túbulo contorneado proximal, que él normalmente, este tubo pasa aquí cerquita de las arteriolas, ¿verdad?, para hacer el control. Y entonces después todo va drenando en los túbulos colectores, que al final van a llegar a la papila de la pirámide y llegar a los que repasábamos ese día en los cálices menor y mayor, etc. Entonces, ¿cómo se forma la orina? Para que repasemos esto que varias veces se lo he dicho, ¿verdad? Pasa todo lo que es el ultrafiltrado, es decir, viene sangre por aquí, y entonces recuerden que todas esas células, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, van nadando en plasma, y ese plasma es lo que pasa para acá. Parte del plasma continúa con glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero lo que son las células, pues esos glóbulos rojos y blancos no pasan para acá porque no caben a través de los huequitos que vamos a ver a continuación, a través de esa mallita. Yo también le llamo así, una mallita. No pasan, tampoco pasan lo que son proteínas, porque son moléculas de alto peso molecular. Entonces, a medida que vamos recorriendo, ¿verdad?, los túbulos colectores, ocurren que muchos de esas sustancias que lograron pasar son reabsorbidas. Entonces, el proceso, ¿verdad?, que es pasar sustancias
de los túbulos hacia la sangre, entonces lo llamamos reabsorción. Lo que ocurre al revés, es decir, hay sustancias que están en los capilares y pasan a los túbulos, entonces se llama secreción, ¿verdad? Y eso entonces finalmente me va a dar lo que es la excreción. O sea, todo lo que queda al final es lo que yo voy a excretar en la orina. Fíjense aquí, lo vemos también en un dibujito, ¿verdad? Un esquema aquí. Entonces fíjense cómo aquí vienen las sustancias de la sangre, ¿verdad? Vienen algunas azules, algunas rojas, y muchas logran pasar a los túbulos y muchas continúan en los capilares, ¿verdad? Entonces, cuando lo que pasa de sustancias desde el glomérulo a los túbulos, entonces es lo que llamamos filtración, ¿verdad? Reabsorción, entonces, es cuando estas sustancias logran salirse desde los túbulos a la sangre otra vez. Entonces, secreción, entonces es cuando la sustancia se devuelve, ¿verdad?, a los túbulos. Y por último, secreción es lo que finalmente va a salir. Entonces, como se fijan otra vez, finalmente aquí venían azules y rojas, ¿verdad?, que se filtraron aquí azules y rojas, pero finalmente las azules son las que yo necesito excretar, ¿eh? Y entonces, yo recogí las rojas con absorción y fíjense que hay azules que yo necesito excretar, pero que ellas no pasan aquí en filtración. Entonces vengo aquí en secreción, es que las logro sacar. Y entonces finalmente se me van todas las sustancias de desecho y me quedo con las sustancias que yo necesito. Entonces ustedes van a leer en el libro que la excreción, el resultado de la excreción, una fórmula, es igual, excreción es igual a la filtración más la secreción menos la reabsorción. Eso es pura lógica, no es una fórmula jalada por los pelos ni nada por el estilo. La secreción va a ser el resultado de lo que filtré menos lo que se reabsorbió más lo que se secretó. Y eso es lo que me da el resultado. Entonces vamos a ir viendo un poquito de histología. Vamos a ver un poquito más el riñón por dentro. Fíjense que entonces tengo, ¿verdad?, el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, que tengo un extremo, que es todo esto. El corpúsculo renal, incluyendo el glomérulo con la cápsula de Bowman. Entonces, tengo un polo, que lo llamamos polo urinario, y tenemos este polo que lo llamamos polo vascular, ¿verdad? Entonces, el glomérulo capilar está formado por un endotelio fenestrado con citoplasma delgado. Tengo la membrana basal, ¿verdad?, que tiene una carga eléctrica, y las células mesangiales. Vemos aquí está mejor. Vamos a ir viendo aquí. Fíjense aquí. Esto mismo, agarré aquí a estos glomérulos y lo voy a ver más cerquitica. Entonces, cuando veo más cerquitica, fíjense el capilar. Fíjense el capilar con este endotelio que está fenestrado. Cuando les diga fenestrado es porque está ahuecado, acribillado, ¿ves? Y entonces permite que la sustancia que va pasando por aquí, por el capilar, logre pasar hacia acá donde estamos nosotros. Lo que está pasando por el tubo logra salir a través de estos huequitos. También tengo, ¿verdad?, una lámina basal que tiene su carga eléctrica. Esta carga eléctrica permite hacer también una filtración, es decir, decidir qué va a pasar y qué no va a pasar a través de él, porque dependiendo de la carga, si es negativa o si es positiva. Igual, existen unas células mesangiales, que son estas que están aquí,
¿verdad? Que están en el centro, como decir, de los capilares. Fíjense que este dibujo es que yo agarré el glomérulo y lo pico así como transverso, ¿verdad? Y fíjense, estos son los capilares, ¿eh? Esto que está, vamos a decir, anaranjado. Fíjense que aquí este endotelio, fíjense, esto es una célula. Fíjense que esta es una célula que es el endotelio. El endotelio está formado por células. Es la última capa más interna de un capilar. Entonces aquí está el glóbulo rojo que viene pasando por el capilar y él no puede salir. Fíjense el tamaño que él tiene. Él no va a poder pasar por estos huequitos para lograr pasar aquí. Esto aquí donde tengo el punto, aquí donde estoy señalando, es el sitio donde va a caer, en la cápsula de Bowman, donde va a caer el ultrafiltrado. Por lo tanto, el glóbulo rojo no pasa, sino que pasan aguas y electrolitos, ¿eh? Entonces, igualmente, después del endotelio, o sea, vamos a imaginarnos que somos una molécula de agua, después del endotelio está la membrana basal, que es esta que es como marroncita. Fíjense que el anaranjadito, el endotelio, la marroncita es la membrana basal. Y después de azul, tenemos otras células que se llaman podocitos. Podocitos porque tienen como unos piececitos, ya los vamos a ver mejor. Bueno, en esta aquí, fíjense, esta es una célula, esto es como si fuera la pierna, ¿verdad? La pierna de la célula, o sea, es una célula especial que tiene esa forma. Célula que tiene una pierna, un pie, ¿eh? Un pie y unos deditos, ¿eh? Por eso que se llaman podocitos. Y entonces a través de eso va a pasar todo el agua para caer de este lado. Entonces esa es una pregunta fija de examen. ¿De qué está formado? Me estoy adelantando. ¿De qué está formado la barrera del filtrado renal? Está formado por endotelio, membrana basal y los podocitos. O sea, son las tres cosas que van a atravesar. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ladillan con eso? Bueno, porque son cosas muy importantes en el riñón que se dañan cuando un paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia renal y está en diálisis. Parte de estas cositas aquí microscópicas que estamos viendo son las que se dañan y son las que impiden que ocurra el filtrado y por eso el paciente no orina. Entonces, como les había dicho, fíjense que está el corpúsculo renal, todo pues completo. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo, ¿verdad? Que vimos que tiene el endotelio y la membrana basal y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ¿verdad? Que es esta cápsula, esto que ven aquí, pero esto es el espacio donde van a caer. Entonces está formado por dos hojas, como así como el peritoneo y así como la pleura. Están formados por dos hojas que son la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal es la más externa, como sucede igual en la pleura y el peritoneo. La parietal es la más externa, siempre la más gruesa, y la más fibrosa, y entonces tiene unas células que forman un epitelio plano monoestratificado. Monoestratificado es de un solo piso, es decir, no son células que están una detrás de la otra. Fíjense que no hay varias capas, es una sola capa y por eso se llama monoestratificado. Y la hoja visceral entonces es lo más especializado, que son los podocitos. Son los podocitos que estamos viendo aquí otra vez. Podocitos con sus prolongaciones, ¿verdad? Que lo que yo les llamaba pie, que es esto, lo que se llama trabéculas, y lo que le llamaba deditos, también lo llaman como los mismos podocitos. Aquí está, podocito, ¿ves? Tiene su prolongación. Son una célula que tienen esa forma. Entonces vamos a ir viendo, vamos a decir como un poquito cómo son las células a medida que vamos avanzando por lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, tubo contorneado distal. Fíjense que en el túbulo contorneado proximal las células, ¿verdad?, tienen un ribete en cepillo.
en un ribete en cepillo. ¿Esto es para qué? Para que haya más superficie en contacto con el agua que está saliendo aquí. En el túbulo contorneado proximal es donde ocurre la mayor reabsorción de los nutrientes. De tanto los nutrientes como el agua se reabsorben. Todo este caminito que vamos a recorrer se reabsorbe más que todo aquí en el túbulo contorneado proximal. Entonces estas células, para lograr agarrar todo ese poco de agua que está saliendo, agarrarla lo más rápido posible, entonces ellas tienen estas prolongaciones, estas microvellosidades que se llaman también ribete en cepillo, y permiten tener más contacto con agua. Y entonces eso hace que las puedan absorber más rápido. Tienen gran cantidad de organelos y de superficie de intercambio, como les estaba diciendo. Entonces aquí hay más que todo la función es de reabsorción y secreción, pero mucho más de reabsorción. Entonces a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Ahora llegamos a lo que es el asa de Henle, que como sabemos tiene una rama descendente y una ascendente. En la descendente, ¿verdad?, que sería esta, tenemos que las células son similares a lo que es el túbulo contorneado proximal. Lo único es que disminuye la altura y disminuye la cantidad de organelos. ¿Saben qué es organelo, verdad? Lo vieron en Morfo 1. Los organelos son todas aquellas estructuras que están dentro de las células, como son las mitocondrias, como son el aparato de Golgi, el sistema reticular, todo eso son los organelos, ¿verdad? Entonces hay menos cantidad en estas células. Y la función sigue la de reabsorber agua. Fíjense cómo se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal y se absorbe también en el asa de Henle. Aquí casi no hay paso de los solutos. Ya vamos a ver más adelante por qué sucede eso, que los solutos no pasan aquí. En la rama ascendente, ¿verdad? La rama ascendente, igual similar al túbulo contorneado proximal, igual sigue la disminución de la altura, la cantidad de organelo, y la función es el transporte activo de sodio, y aquí sí ya es impermeable al agua. Es decir, el agua que se quedó, ahí se quedó, ya no pasa para allá. Igual desde los capilares no pasa agua al túbulo contorneado distal. Entonces fíjense cómo hay salida, ¿verdad?, de lo que es el sodio, el cloro, el calcio, etcétera, y más bien hay secreción de lo que son hidrogeniones. En el túbulo contorneado distal, entonces ya es cuando ya hay menos microvellosidades. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo aquí está recordándoles que están las microvellosidades en el túbulo contorneado proximal, pero esto que es el túbulo contorneado distal, no hay contacto no hay menos contacto con la superficie, es decir, no hay prácticamente microvellosidades. Ahora, ella se une más que todo a lo que es la arteriola aferente, y esa parte donde está pegadita con la arteriola aferente, ¿verdad?, que le pasa cerquita, esas células se modifican y se convierten, ¿verdad?, en su conjunto en lo que es la mácula densa. Entonces lo que hacen es que se convierten en células secretoras y ayudan a lo que es la producción de renina, que nos va a ayudar a la producción de lo que es la angiotensina y finalmente la aldosterona. Todo esto, si se acuerdan de cardio, todo esto va a ayudarnos con el control de la presión arterial. La presión arterial tiene
un control rápido, que es a través del sistema nervioso, y un control lento, que es a través de este, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí la función igual sigue siendo de secreción y de reabsorción. Entonces, volvemos, ya vimos un poquito ahí de la parte de histología. Entonces vamos a ver un poquito más ahora de fisiología, de cómo va funcionando todo esto. Entonces, bueno, una de las cosas que nos imaginamos aquí cuando ocurre el ultrafiltrado es como cuando estamos haciendo la pasta, ¿verdad? Queremos sacarle el agua a toda la pasta, y entonces lo que hacemos es que atrapamos la pasta en un colador, ¿verdad? Y eso es lo que esencialmente hace este ramillete. Este sistema, ¿verdad? No es solamente aquí, no existe solamente en este punto. En el cerebro, para producir líquido cefalorraquídeo, también hay un ultrafiltrado, pero ese ultrafiltrado es diferente a este. Obviamente va a ser un ultrafiltrado más lento, y el líquido cefalorraquídeo va a tener otras características que no tiene este filtrado. Entonces esas células, o sea, las células obviamente van a ser diferentes. Entonces ustedes se van a tener también que aprender cómo es ese ultrafiltrado allí a nivel cerebral, y también les van a preguntar cuáles son las capas que debe atravesar el plasma para convertirse en líquido cefalorraquídeo. Entonces por eso vayan anotandito ahí lo que contiene la capa. Yo de todas maneras lo tengo aquí adelantico. Entonces, aquí está, fíjense. La barrera de filtración glomerular. Entonces la barrera de filtración glomerular, fíjense que les dije que me había adelantado. La barrera de filtración glomerular entonces está formado por un endotelio fenestrado. Un endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. ¿Qué es esto? Lo anaranjadito. Endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. Segundo es la lámina basal. Lo único es que hay varios libros que te dicen que es una lámina basal, pero hay otros que te dicen que son dos láminas basales. Una lámina basal de el endotelio y otra lámina basal que es de la de los podocitos. Pero al final esas dos se unen y siempre, casi siempre al microscopio se ven una sola lámina basal. Y bueno, por tercero, para que se lo aprenda más rápido, la hendidura entre los pies de los podocitos. Entonces, la hendidura entre los pies de los podocitos es lo que me va a ayudar a finalizar el filtrado. Entonces, esas son las tres partes de la barrera de filtración glomerular. Entonces, fíjense aquí, que es lo que les estaba diciendo. Aquí está otra vez endotelio fenestrado. Espero que sueñen con eso, con todo lo que les estoy diciendo, porque eso se los voy a repetir varias veces. El endotelio, lámina basal y los podocitos. Ahí están las tres y están aquí en este esquemita, ¿verdad? Donde aquí están la luz capilar, como decir aquí, la luz capilar, y cómo las sustancias van a ir pasando estas tres capas para llegar a lo que es el espacio de Bowman, el espacio en la cápsula de Bowman. Fíjense que ya después empiezan a pasar a través del túbulo contorneado proximal. Y aquí están las células con el borde en cepillo. Entonces también van a depender, ¿verdad? Las sustancias que van a pasar van a depender de su tamaño y carga eléctrica, porque como les dije, la membrana basal tiene su carga eléctrica, y como vieron en Morfo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Morfo 1? Creo que es el tema 6 por ahí, que ven transporte de membrana, que ven la membrana plasmática y ven cómo ocurre el transporte. Entonces les hablaba, ¿se acuerdan? De transporte pasivo, de transporte activo, de transporte facilitado y de transporte por carga.
Entonces en este caso están usando el transporte a través de la carga, que si tienes una carga negativa, ¿verdad? La molécula es una carga negativa y es una carga negativa, entonces eso más bien se va a repeler. Se va a repeler la molécula porque tienen las cargas iguales. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos moléculas grandes o células, esas se van a tender a quedar así como se quedaron la pasta. Como decir que la pasta, ¿verdad?, es las células de la sangre y el agua donde hervimos la pasta es el plasma. Entonces, ¿qué pasa hasta abajo? ¿Qué llega hasta la cápsula de Bowman? Solamente el agua de la pasta. La pasta se queda aquí en el colador, es decir, sigue su camino por la arteriola eferente. Las proteínas, fíjense como las proteínas, que son las verdecitas, no caben por la membrana y por lo tanto se quedan. Eso ténganlo en cuenta. Me lo voy a repetir varias veces. Eso ténganlo en cuenta. Las proteínas no pueden pasar. Yo al final tengo un uroanálisis ahí, pero les voy adelantando. Por eso es que tú ves un uroanálisis y tú ves proteínas en la orina, quiere decir que las proteínas están pasando para acá. Y si están pasando para acá, quiere decir que aquí hay un hueco. La malla tiene un hueco por donde están pasando las proteínas. Si la malla tiene un hueco, quiere decir que el riñón se está enfermando. Entonces hay que estudiar el paciente. ¿Por qué están apareciendo proteínas en la orina? Son cosas que nos deben llamar la atención. Pero si uno no se acuerda de fisiología, entonces no lo piensa. Pues. Ya, un momentico. ¿Se acuerdan lo que vieron el curso de cardio conmigo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan este juego de presión hidrostática? ¿Verdad? Y presión coloidosmótica. Es decir, que llega la sangre, ¿verdad? Esto es cuando hablamos el capilar, la sangre que viene en una arteria normalita, llega a un capilar y se va por las venas. Pero esa sangre, ese plasma, se tiende a salir y a volver a entrar. Y eso ocurre por un juego de presiones que hay aquí. Un juego de presiones que las hace la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática es la presión que trae la sangre por la fuerza con que la empujaron. Es decir, con quien la empujó desde allá al ventrículo izquierdo. Viene con esa fuerza, ¿verdad? Y eso la hace tender a salir. La hace tender a salir. Esa fuerza que ella trae. Es como que ustedes tengan una manguera, ¿verdad? Y tenga un huequito. Una manguera larga, pero tiene un huequito en un sitio. Se empieza a salir el agua. ¿Por qué se sale el agua? Porque el agua como tal viene con una presión. Porque la están empujando. La está empujando una bomba. Como el mismo corazón. Una presión hidrostática. La misma del agua. Pero hay una presión en el caso de la sangre que ayuda a que más bien se mantenga dentro. ¿Qué presión es esa? Es la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas. Al haber proteínas aquí, ellas hacen que el plasma no se salga. O sea, ellas hacen, le restan fuerza a la presión hidrostática que las hace salir, pero la coloidosmótica la hace quedarse. ¿Cómo participa esa presión coloidosmótica? Bueno, porque la presión coloidosmótica, al haber muchas proteínas, al haber mucho soluto, entonces el agua también tiende a quedarse donde hay solutos. ¿Por qué? Porque el agua siempre, como el agua es disolvente, es un solvente, ella va a tender a diluir los solutos. El agua siempre va a tender a diluir los solutos. Entonces, hay una presión que hace que ella se salga y hay una presión coloidosmótica que hace que ella se quede.
Entonces por eso el ejemplo de los pacientes desnutridos. Porque los pacientes desnutridos a veces se ven como hinchados, como si estuvieran más bien engordando. No, no es que están engordando, es que el agua se les está saliendo de sus capilares, porque al no tener proteína, al no tener papa en la sangre, al no tener proteína, toda esa agua se extravasa, se sale de la sangre y cae y queda en los tejidos, y los tejidos por eso se ven hinchados. Es decir, hay un edema por hipoproteinemia, por hipoproteinemia, ¿sí? Por poca proteína en la sangre, ¿eh? Entonces, con esto quería era recordarles eso. Hay una presión hidrostática que trae desde el corazón la sangre, que la hace salir, y hay una presión coloidosmótica que la hace quedarse. Entonces, así sucede con el capilar en la cápsula de Bowman, con el glomérulo. La presión hidrostática, ¿verdad?, va a favorecer la filtración. La presión con que trae el corazón, la sangre pasando de la aorta, cae en la arteria renal, después todas las ramitas que vimos, y después llegar al glomérulo, hace que ella vaya a salir. Entonces, si la presión, esto quiere decir que si la presión del corazón baja, si el paciente mantiene hipotensión, el filtrado se va a disminuir y por lo tanto el paciente no va a orinar. Entonces esa es la sencilla explicación en que un paciente que se está, por ejemplo, que se está desangrando, que está en shock hipovolémico, ¿verdad?, va a disminuir, el corazón busca disminuir la presión arterial y por lo tanto va a disminuir el filtrado. Por lo tanto, el paciente va a dejar de orinar. Entonces, el hecho de que el paciente deje de orinar, en un paciente que tengamos politraumatizado, estamos pensando si está sangrando por dentro o no, y está dejando de orinar, se le colocó una sonda y vemos que no se está llenando, una sonda vesical, no se está llenando, eso nos quiere decir que el riñón no se está irrigando, no le está llegando mucha sangre y por lo tanto no está habiendo el filtrado. Por caso contrario, la presión oncótica o la presión coloidosmótica también se le llama, como les dije al principio, más bien dificulta. Mientras más proteínas haya aquí, ¿verdad?, más va a contrarrestar un poco la filtración. Va más bien contrarrestar un poco la filtración. Entonces fíjense, la presión hidrostática la ayuda a salir y la presión coloidosmótica, que es menor, la tiende a meter otra vez. Es decir, contrarresta un poco la filtración glomerular. Entonces, fíjense que el flujo sanguíneo renal es bastante comparado con los demás órganos. Si ustedes, ¿verdad?, si ustedes piensan que tengo estos dos órganos chiquitos, ¿verdad?, comparado con todo el resto del cuerpo, si ustedes tuvieran que decidir cuánto del bombeo de sangre que le doy a todo el cuerpo, cuánto le voy a dar, cuánto porcentaje le voy a dar a los riñones, diríamos que por su tamaño le damos poquito, pero no, le estamos dando el 20-25% del gasto cardíaco. El 20-25% de nuestro gasto cardíaco va al riñón. Es decir, que si nosotros, como vieron en la clase de cardio, si nosotros normalmente bombeamos unos 4.900 cc por minuto, es decir, más o menos 5 litros por minuto, el 20% de eso es más o menos 1 litro. El 20% de 5 litros es 1 litro. Ese litro es lo que pasa por minuto por cada riñón. 1 litro de sangre por minuto pasa por cada riñón. Es decir, que en 5 minutos, no estoy hablando de cada riñón, sino que entre los dos pasa 1 litro. Es decir, que en 5 minutos ya pasó toda nuestra sangre por el riñón. Cada 5 minutos pasa toda nuestra sangre por el riñón para ser filtrada, ¿eh? Entonces fíjense, aquí está, ¿verdad?, el corazón
bombeando. Aquí viene toda nuestra sangre, ¿verdad? Por la aorta, y entonces va para los riñones un 25%, ¿verdad? Un 25%. Entonces, recordando, ¿verdad? Que el 55%, o sea, la sangre siempre ustedes la sacan en un tubito, ¿verdad? Y cuando se coagula, ven que se centrifuga, ven que un 55% es plasma y el otro 45% del volumen de todo lo que sacaron está compuesto por las células, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, de ese 25%, fíjense en estos números, eso no está difícil. Yo sé que ustedes no están estudiando matemáticas, pero eso no es difícil. Fíjense. 5 litros que bombea el corazón por minuto de sangre. Vimos que el gasto cardíaco normalmente es de 5 litros por minuto que bombea. Para los riñones se desvía, ¿cuánto? Un 25%, un 20-25%, que es aproximadamente un litro. Un litro. Aquí estoy en los riñones, estoy entrando a los riñones. Entra un litro por minuto. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que la sangre, como les dije, está compuesta por 55% que es plasma y 45% que son los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bueno, ese 55% de este litro de sangre, es decir, si ustedes logran separar el plasma de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, les va a quedar una parte que es plasma, es el 55% de este litro, que sería un poco más de medio litro, unos 690 cc. El resto es glóbulos blancos que van, glóbulos rojos y glóbulos blancos que siguen pasando por las arteriolas. Aquí se filtra todo eso, ¿verdad? Se filtra todo eso, y fíjense que entonces viene pasando ese 20% del plasma se filtra, y entonces es aproximadamente 125 cc. Es decir, cuando logro pasarlo por el glomérulo, se filtra un 20% de lo que pasa por allí. O sea, de todo lo que llega a la arteriola, logro sacar al túbulo colector 20%. El 20% es 125 cc por minuto. Eso es lo que cae aquí, en el túbulo contorneado proximal. Hay una filtración de 125 cc por minuto, y eso es algo que ustedes deben saber. Eso es este es un número que no se les puede olvidar, porque eso les va a servir más adelante. Se les va a servir más adelante. Ya van a ver cómo yo puedo saber. O sea, hay un examen que yo le puedo hacer al paciente y puedo saber cuánto de filtración está haciendo su riñón. ¿Cuánto de filtración? Entonces, de estos 125 cc que salen aquí de plasma con moléculas, se reabsorbe prácticamente el 99%. Y entonces tiende a quedar aquí un poquitico de agua con los solutos que voy a desechar. Y eso es aproximadamente un cc. Es decir, aquí sale 125 cc por minuto, y a la final me queda un cc por minuto, que es lo que esto va a ser la orina. Oye, la orina no es esto. Esto no es orina, porque recuerden que aquí van a haber unos procesos que vamos a ir viendo entre reabsorción y secreción, y que me van a terminar a formar la orina. ¿Se acuerdan que excreción, que es la orina, es el resultado de agarrar la filtración, le resto la reabsorción, le sumo la secreción y me va a dar esto? Me va a dar el resultado final, que es la excreción, que es lo mismo, la cantidad de orina. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar la tasa de filtración glomerular? Entonces, fíjense esta formulita. Ya viene el profesor con su formulita. Bueno, esta formulita se la tienen que aprender, porque un día ustedes la van a usar, sobre todo en medicina interna. Ajá, profesor, pero si eso está en medicina interna,
¿para qué necesito yo verlo ahorita? Bueno, para que cuando lo veas en medicina interna, sepas de qué te están hablando y de que no te están hablando en inglés, o de que no te están inventando cosas. A lo mejor esta fórmula ustedes no van a recordarla en medicina interna. Pero cuando estés en medicina interna y te medio hablen de esto, ya tú tengas una chispa, una idea de que sí es verdad, de que algo te dijeron por ahí de eso, y puedas recordarlo desde el principio. Sencillamente, cuando vas a estudiar entonces insuficiencia renal, siempre el libro te va a dar un repaso al principio de fisiología, y que ese repaso de fisiología sea verdaderamente un repaso, y no que vas a tener que agarrar el Gayton otra vez, poder entender fisiología renal para poder entender la insuficiencia renal. Esa es la idea. La idea no es que tú nada más hagas un repaso y no tengas que volver a estudiar todo otra vez, porque si lo estudiaste todo es porque no lo estudiaste bien aquí, en Morfo, pues. Bueno, lo cierto es que entonces aquí está esta fórmula. Esta fórmula es lo que se llama, me voy a poner aquí completo, el clearance de creatinina o depuración de creatinina. No sé, a lo mejor Dios cuida a sus familiares, pero a lo mejor si alguno ha estado enfermo de los riñones o algo, le han hecho este examen que se llama depuración de creatinina. Esta depuración de creatinina nos va a dar lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, sencillamente se le pide al paciente, ¿verdad?, que a partir de hoy, de mañana, se le dice, a partir de mañana, tú vas a empezar a agarrar toda la orina y la vas a ir echando en un pote. O sea, mañana cuando amanezca, tú orinas lo que filtraste en la noche. O sea, tu primera orina en la mañana, orinas en la poceta. Pero a partir de esa hora, 7 de la mañana, todo lo que vayas a orinar después de haberte levantado a orinar la primera vez en la mañana, después de ahí, todo eso lo vas a tomar, colocarlo en un pote, un potecito. Bueno, un potezote, porque normalmente son 1,5 litros, 2 litros. No importa si la persona va a tomar agua bastante o poquito. Eso es una medida, pues. Entonces, pasa todo el día guardando la orina. Y la va a guardar hasta el día siguiente. Es decir, va a guardar la orina de 24 horas. Al día siguiente, cuando se levanta, la orina de toda la noche, esa sí la va a agarrar. Es la última orina que va a agarrar. La de las 7 de la mañana, o sea, bueno, cuando se levante. Pues. Y bueno, todo eso lo lleva al laboratorio. ¿Y qué hacen en el laboratorio? Bueno, le toman al paciente una muestra de creatinina. De creatinina, ¿verdad? Como ustedes saben, una molécula. Que entonces, a ver aquí, se toma la muestra de creatinina del paciente, que es esta. Pues aquí. Esta que está abajo. La creatinina del paciente. Y se le toma la creatinina que tiene la cantidad, toda la orina que él recogió. Se toma una muestra de la orina que él recogió y se ve cuánto tiene. Entonces, esa cantidad, ¿verdad?, se multiplica por el volumen el volumen que él filtró. ¿Cómo se saca eso? Bueno, decirles por regla de 3. Es decir, que aquí yo no voy a colocar el volumen que el paciente me trajo, los 2 litros que me trajo, sino que yo saco una regla de 3. Si me trajo 2 litros, ¿verdad? Si él orinó 2 litros o 2000 cc en 24 horas, yo voy a sacar la cuenta cuánto eso es por minuto. Si filtró 2000 cc en 24 horas, ¿cuánto es eso por minuto? Hago la regla de 3 y eso es lo que voy a colocar aquí, que me da, en este caso, 0.9 cc por minuto. Imagino que me entienden eso de la regla de 3. Entonces los multiplico y los divido y eso me da
la tasa de filtración glomerular, de cuánta creatinina normalmente está saliendo del paciente, y eso me da la tasa de filtración glomerular, de cuánto cae aquí, cuánta agua me va cayendo aquí en la filtración, en la parte de la filtración. Entonces, aquí es más o menos lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ¿verdad?, sangre que viene por la arteriola aferente, ¿verdad?, y llega al glomérulo y después sale. Entonces, si yo vengo, ¿verdad?, y disminuyo el riego sanguíneo a través de la arteriola aferente, ¿verdad?, eso finalmente va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Entonces, la filtración glomerular debe ser algo exacto. Debe ser algo exacto porque fíjense que esto es lo que normalmente ocurre, como les había dicho. 125 cc es lo que se filtran, y lo que se excreta finalmente es aproximadamente 1 cc por minuto. Pero imagínense que se empiecen a abrir huequitos, ¿verdad?, en la membrana, y entonces, en vez de filtrarse 125 cc, se filtran 130 cc. Eso aumenta exponencialmente lo que yo voy a excretar. Aumenta a 6 cc por minuto. Y si yo excreto 6 cc por minuto, imagínense esa cuenta en 24 horas. Porque a 1 cc por minuto me da para que yo termine orinando litro y medio por día. Pero imagínense que esto se multiplique por 6. Yo multiplique 1 litro y medio por 6, que vaya a orinar cada 24 horas, 1 litro y medio por 6, aproximadamente como 9 litros. Imagínense que yo orine 9 litros, imagínense, me deshidrato completamente. Entonces, por eso es que hay un equilibrio exacto o casi exacto que debe haber de la filtración, y de que esto se mantenga siempre en 125 cc por minuto. Bueno, aquí está, 8.6 más o menos. Entonces, por más que aumente, ¿verdad?, por más que aumente la presión arterial, esto vamos a decir la presión media, 80-120, por más que aumente aquí, la presión glomerular se tiende a mantener. Porque entonces lo que hace es que si aumenta la presión arterial, se reduce la luz de la arteriola aferente. Si aumenta la presión, lo repito, si aumenta la presión arterial, se reduce el flujo para que no se filtre de más. Porque si filtro más, y hay un mayor filtrado por minuto, ya les acabo de demostrar que sencillamente el paciente se va a deshidratar. Nos vamos a deshidratar. Claro, llega un momento en que por más que sea, que llegas a aumentar el aumento de la presión arterial se traduce en un aumento en una presión hidrostática, y esa presión hidrostática, ya cuando es muy alta, no es posible mantenerla por el riñón, y entonces empieza a más bien a filtrar de más. Entonces fíjense cómo si aumenta la presión arterial, aumenta el filtrado, ¿verdad? Y eso todo va saliendo, ¿verdad? Y cuando está pasando por la mácula densa se da cuenta que está habiendo un aumento de la filtración glomerular. Y al haber un aumento de la filtración glomerular, entonces más bien a lo que hago es reducir el flujo. Y reduzco el flujo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa ese sistema y hace vasoconstricción. Tapa la arteriola,
hago el efecto de vasoconstricción, tapo aquí la arteriola para que el flujo disminuya. Entonces hay una retroalimentación túbulo-glomerular que es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, un aumento de la presión arterial me trae un aumento del filtrado glomerular. Eso cuando se detecta me conlleva a una vasoconstricción que me va a dar una contracción de la arteriola aferente y entonces hace que disminuya el filtrado glomerular. Entonces vamos a hablar de la reabsorción. La reabsorción, ¿verdad? Es que agarramos las sustancias que se filtraron. Fíjense que esto es aquí como en la sangre que están las proteínas, el glomérulo se filtrado glomerular, y entonces están las células, que es como este muñequito, están las células que empiezan a recoger lo que no debió haber salido, pero yo necesito, o sea, que salga, pero yo lo vuelvo a recoger y lo llevo a los capilares para que aquí me queden simplemente las sustancias de desecho. Obviamente, cuanto más se reabsorba una sustancia, menos se excreta, pues menos se va a excretar. Entonces, fíjense cómo hay una filtración glomerular igual aquí, ¿verdad? A través del túbulo contorneado y pasa todo ese filtrado por el túbulo contorneado proximal, y entonces va aquí, ¿verdad? Y entonces muchas de esas sustancias la necesito reabsorber. Entonces, aquí participan en juego muchas de estas células, o sea, las células de cada tipo que están en los túbulos van a participar en esa reabsorción, en pasarla al intersticio y del intersticio de nuevo al capilar. Y este capilar tiene su endotelio, estas células del endotelio hacen todo ese trabajo, ¿verdad?, de hacer el transporte. ¿Se acuerdan? Como les dije, ¿se acuerdan de transporte pasivo, activo? Todo eso se usa en el riñón para hacer la reabsorción. Igualmente la excreción. Hubo sustancias que no lograron pasar a través de la filtración, pero que yo necesito desechar. Entonces uso lo que se llama la secreción, que entonces esas sustancias que no logré filtrar están todavía en la sangre, las paso por transporte hacia el túbulo renal para que sean excretadas. Entonces aquí está como un ejemplito cómo sucede más o menos, como se acuerdan en Morfo 1, a través de las glicoproteínas que están en la membrana plasmática, y entonces se pasan del capilar al túbulo o del túbulo al capilar. Entonces fíjense, vamos a ir viendo algunas de esas sustancias, cómo se van a ir comportando. Fíjense que los nutrientes, ¿verdad?, como son la glucosa y aminoácidos, que son moléculas pequeñas. Recuerden que las proteínas están formadas por bloques y bloques de aminoácidos. Entonces los aminoácidos son bloquecitos pequeños, pues. Y la glucosa son moléculas que pasan a través del filtrado glomerular, pero la mayoría se reabsorbe en el capilar, en la parte del túbulo contorneado proximal, y pasan al capilar peritubular. Se filtran y casi de una vez se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Entonces, creo que eso los dije hace 2 días, en la primera clase. La glucosa es una de las sustancias que son más estudiadas en lo que es la parte renal, porque influyen mucho en lo que es la diabetes. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, están personas normales, o sea, estamos hablando de una persona normal, tiene estas glucosas, estas moléculas de glucosa que están en el túbulo contorneado proximal, y existen
moléculas de transporte, es decir, transporte en las membranas plasmáticas, perdón, en la membrana plasmática, que agarran la molécula de glucosa y la pasan dentro de la célula. Y después, del otro lado de la célula, estos transportes lo sacan y lo llevan al capilar sanguíneo para que yo no pierda glucosa a través de la orina. ¿Ya entendieron esto, verdad? La glucosa, las moléculas de glucosa son reabsorbidas a través de unos canales para llegar al capilar de la sangre nuevamente. ¿Qué pasa si agarramos una noche y nos ponemos a comer dulce que da tristeza? Bueno, va a tener que trabajar más los transportadores. Van a tener que trabajar más. Y entonces hay más moléculas, trabajan más y logran pasarlas de todas maneras. En una persona sana, las logran pasar. Porque por más que sea, ¿verdad? Por más que sea, la cantidad de glucosa que tú consumiste es tu insulina, que está bien, logra guardarla antes que pase por el riñón. Pero igual obviamente va a llegar mayor cantidad. Si yo tomo una muestra de sangre aquí en el riñón, va a llegar más cantidad de glucosa de la que llegó anoche que no comiste dulce. Pero al llegar bastante, entonces se tiene que trabajar la gente un poco más, pues. Pero ¿qué pasa en la persona que es diabética? La insulina no está trabajando y entonces esto, el filtrado que pasa aquí de la sangre, pues, en la glucosa que pasa al túbulo contorneado proximal es mucho más glucosa, y es tanta que por más que los transportadores trabajen todo lo que puedan para llevarlo a la sangre, hay algunas moléculas que no les va a dar chance de ser reabsorbidas y van a pasar hasta la orina. Y entonces es cuando yo en la orina voy a encontrar glucosa. Que les decía, cuando les decía que antes el diagnóstico de glucosa se hacía con la orina si estaba dulce. Es por esto, sucedía esto. O sucede esto en el paciente que es diabético y que su glucosa se encuentra en la orina. Entonces es lo que les decía, por más si pasa mucho y pasa bastante glucosa, una parte va a ser reabsorbida y la otra parte, bueno, lamentablemente va a continuar y va a ser excretada. Entonces fíjense cómo otro grafiquito, que a veces no nos gustan los grafiquitos, pero los grafiquitos nos ayudan a entender las cosas. Lo único es que hay que entender el gráfico, pero eso no es difícil. Fíjense, esto es la cantidad de glucosa en sangre, la concentración de glucosa en sangre. Yo normalmente tengo 100, que es el 100, 80, que es la cantidad, ¿verdad? La cantidad normalmente de glucosa en sangre. Entonces, por más que aumente, este gráfico explica que por más que aumente la cantidad de glucosa en sangre, la filtración, la reabsorción, perdón, de glucosa aumenta. Como les había dicho, anoche yo no comí dulce y fue reabsorbida mi glucosa normal. Bueno, vine hoy y me comí un pocotón de torta, aumenté mi glucosa en sangre, entonces, pero aumentó la reabsorción y no hay ningún problema. Pero llega un momento, sobre todo cuando llegamos a 300 miligramos por decilitro, o sea, una glucosa de 300 en sangre, que ya se consume, o sea, ya la reabsorción no le da el tiro para que pueda sacarse, para que pueda reabsorberse toda la glucosa hacia la sangre, y entonces cuando empieza a encontrarse glucosa en la orina.
Entonces, como les digo, ya aquí fíjense como esto se aplana porque ya no puedo aumentar la reabsorción. Ya estoy en el límite. Perdón, estoy en el límite y entonces la glucosa cada vez más que yo estoy en 400, 500 de glucosa en sangre, cada vez voy a tener más en la orina, porque ya los transportadores no pudieron más. Profe, una pregunta y disculpe la molestia. Ajá. Y la interrupción. Dime. Si pasaría eso, que la glucosa pase a la orina, ¿eso se vería mediante algún examen en específico o también se podría ver directamente en la orina cuando uno va a orinar? No, en la orina, o sea, en el uroanálisis, en el examen de orina. La última lámina que tengo es un uroanálisis. Vamos a analizar un uroanálisis, todos los componentes de un uroanálisis para que vean qué tiene que ver con todas estas cosas. Entonces ahí va a aparecer glucosa en la orina y te va a aparecer crucecitas, 2 3 cruces. Te va a aparecer. Gracias, profe. Es decir, que tú, un paciente que tú haces lo que le llama la gente el perfil 20, que le hace todo como el control de todos sus exámenes, y tiene la glucosa en 300, tiene su glucosa en sangre en 300, cuando vas a ver el uroanálisis tiene que haber glucosa en la orina. O por lo menos a veces tú ves que está en 400, pero no hay glucosa en la orina. Entonces tú dices, puede haber un error en el laboratorio. Y sobre todo si el paciente te dice, no doctor, yo nunca he sido diabético. Yo no he sido diabético y tal. Claro, ustedes saben que los pacientes siempre mienten, ¿no? Pero ustedes pueden deducir que hay un problemita en el laboratorio y tú le dices al paciente, lo tranquiliza, no es que le vas a decir que es diabético y le vas a indicar insulina de una vez, sino que tú le puedes decir, miren, le voy a recomendar hacerse el examen de laboratorio otra vez, porque pudiera haber un error en eso. Ahora, si yo veo que está por encima de 300 y que en el uroanálisis está también apareciendo glucosa en la orina, eso, o sea, me están diciendo dos cosas en el examen de laboratorio que el paciente posiblemente sea diabético. Porque por más que tú tengas una noche de rumba, de tortas y de comiendo hasta el cansancio, tu glucosa no debe pasar de 200. Tú tienes una insulina, tu insulina tiene el poder de recoger toda esa glucosa y no dejar que suba por más de 200. Si sube más de 200, algo está pasando con la glucosa, porque ella debe aguantar. ¿Sí? Entonces, estamos en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Tenemos algunas cositas aquí. Fíjense. Como les había dicho, ¿verdad? Otra vez recordando que tenemos las células, un borde en cepillo, que nos ayudan a tener una superficie más de absorción. Aquí vamos a reabsorber lo que es el sodio con la glucosa, ¿verdad? O sea, hay un transportador que es de sodio con la glucosa, sodio con los aminoácidos, sodio con fosfato y lactato, y hay un transportador que es al contrario, o sea, que es que hace que cambia una molécula por otra. Entra sodio y sale hidrogenión. Igual del otro lado ya en el capilar tubular, entonces sale sodio y entra potasio. Como les había dicho, fíjense que en el túbulo contorneado proximal prácticamente ya se reabsorbe un 70% del ultrafiltrado. Es decir, cayeron 125 cc por minuto, ¿verdad? Ponte que caigan 100 por minuto y ya 70 cc se reabsorben. Quedan los otros 30 cc para el resto del túbulo, de lo que vamos a ir viendo, del asa de Henle y del túbulo contorneado distal. Los mecanismos son por difusión pasiva del agua y del cloro, algunas proteínas que pudieran llegar a pasar, o sobre todo los aminoácidos. Hay proteínas pequeñas que pueden llegar a pasar, pero eso a través de la endocitosis, eso y los aminoácidos se reabsorben. También existen secreción
¿verdad? De algunos metabolitos, como estamos viendo aquí mismo del hidrogenión que está entrando. Estoy reabsorbiendo sodio, pero se secreta el hidrogenión. Como les había dicho, ¿verdad? Aproximadamente después de 160, 170 se puede llegar a saturar el transportador de glucosa. Entonces fíjense estos transportadores, ¿verdad? Que son los GLUT2 y SGLT2, ¿verdad? Que son los transportadores de glucosa y que son los señores responsables de que el sodio con la glucosa sean reabsorbidos, pasar al líquido intersticial y llegar al capilar. ¿Por qué? Porque estos transportadores, ¿verdad? Son los que nos van, podemos llegar a trabajar con ellos en el mismo paciente con diabetes. Cuando estaba repasando todas estas cosas, me acordé que yo estoy en un grupo de medicina basada en la evidencia que, o sea, la medicina basada en la evidencia, que lo pueden buscar en internet, se encarga de que tú puedas aprender a que no todo artículo científico tú lo vas a creer. Por más que ustedes a veces buscan un artículo científico en internet y bueno, no, que se hizo un estudio sobre esto y dice que el COVID se cura con esteroides o se cura con la citromicina o se cura con la ivermectina. Y ustedes se preguntan siempre por qué hay a veces contradicción entre los artículos. Bueno, porque los artículos tienen a veces no están bien calificados como deberían ser. Ahora, ¿cómo sabes tú si está bien calificado o no? Entonces, bueno, para eso es lo que se llaman grupos que se han hecho de medicina basada en la evidencia, que te enseñan a, como decir, de estadística y de poder encontrar errores en el artículo y de ver si el artículo es fidedigno o no. Y bueno, el año pasado me tocó analizar un artículo sobre un medicamento que ha salido nuevo que se llama empagliflozina, que se han visto resultados en la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué les traigo esto? Bueno, porque aquí está el artículo, ¿verdad? Por si lo quieren llegar a buscar. Porque este medicamento se usó al principio pensando en los pacientes diabéticos. Es decir, eran inhibidores de este transportador, ¿verdad? Es un inhibidor, el medicamento, la empagliflozina, es un inhibidor de este transportador y hace que entonces que la glucosa que se filtró continúe y se excrete. Y entonces con eso bajas la cantidad de glucosa en la orina. Es decir, más bien te aprovechas de más bien bloquear el transportador. ¿Qué pasó? Se empezaron a dar cuenta que la empagliflozina también estaba ayudando a pacientes que eran diabéticos y que tenían insuficiencia cardíaca. Se empezaron a dar cuenta que también servía para la insuficiencia cardíaca. Entonces se hizo un estudio completo con 3.730 pacientes, ¿verdad? A 1.863 se le dieron empagliflozina y a 1.867 fueron placebo. Son un placebo, o sea, se le da una pastilla igualita a la empagliflozina, lo único es que no contiene la molécula y de hecho todos estos 3.700 pacientes no sabían quién en verdad estaba tomando la empagliflozina y quién no. Eso es lo que se llama un estudio doble ciego, en que ni el médico que lo estaba dando, ni el paciente que lo estaba recibiendo, sabían cómo era. Obviamente eso en conjunto con el laboratorio, para que haga la misma cantidad de pastillas que tengan la molécula y las que no. Y claro, después eso se verifica quiénes son los que la recibieron y quién no. Y fíjense la diferencia en que de estos que recibieron empagliflozina,
361 no se llegaron a hospitalizar, no tuvieron un evento primario. Perdón, de estos 361 tuvieron el evento primario que se tuvieron que hospitalizar. En cambio de estos, que es la misma cantidad casi prácticamente, 462 se tuvieron que hospitalizar en algún momento por insuficiencia cardíaca y de hecho 355 llegaron a morir. Entonces bueno, fue un buen estudio. Nivel de evidencia 2. Los niveles de evidencia van del 1 al 4. El 1 es el mejor, el 4 es el peor. Fue un nivel de evidencia que y bueno, lo estoy recordando en este momento porque cuando estaban repasando todo eso me acordé de lo que tuve que repasar para poder llegar a analizar este artículo, porque yo tenía años que no veía esta parte de renal y la tuve que repasar el año pasado por eso. Y bueno, de hecho hasta llegué a buscar por ahí en Instagram y por ahí estaban vendiendo la empagliflozina, pero esta era como otra molécula un poquito diferente, pero que por ahí se podía conseguir aquí en Venezuela, pero eso es muy difícil de conseguir. Bueno, continuemos. Entonces llegamos, ¿verdad?, a lo que es el asa de Henle. Entonces en el asa de Henle, ¿verdad?, tenemos lo que es la parte descendente y la ascendente. Aquí se me había olvidado decirles, y disculpen, que el filtrado termina siendo isotónico. ¿Qué significa que termina siendo isotónico? Que tiene la misma cantidad de solutos. Un filtrado hipertónico es que tiene mucho soluto. Y cuando en nuestro cuerpo un líquido tiene mucho soluto, va a tender a atraerse al agua para diluir ese soluto. Hipertónico es concentrado de solutos. Filtrado isotónico es que está equilibrado, porque recuerden, se lo he enseñado, iso es igual, isotónico es igualito. En cambio, hipotónico es que está más bien disminuido de concentrado. Eso hace que el agua que tiene este filtrado isotónico, hipotónico, va a tender a irse a otro lado. Las hipertónicas más bien se tienden a venir, se tienden a traer más agua. En cambio las hipotónicas tienden a irse el agua que ellas mismas tienen. Entonces en el caso, ¿verdad?, del asa de Henle, entonces en la parte descendente se sigue reabsorbiendo más o menos el 20% del agua que va ya casi restando, pues. Ingresan solutos, ¿verdad? Y el filtrado ya tiende a ser hipertónico. Entonces, a medida que vamos bajando, se aumenta la tonicidad, aumenta la concentración de solutos. Esto que ustedes ven aquí, este numerito, es la osmolaridad. La osmolaridad que normalmente en la sangre es de más o menos 300. Pero a medida que vamos bajando y que vamos ingresando solutos y le vamos quitando agua, si a una sustancia, imagínense, le estoy echando solutos y le estoy quitando agua, aumenta su osmolaridad. ¿Cómo hago para que el agua quiera irse para allá? Porque resulta que aquí afuera, fíjense cómo los capilares hacen que se salga aquí abajo en el vértice de la pirámide de Malpighi. Se concentran los solutos, sobre todo el sodio, se concentra. Eso hace que el agua que está aquí adentro sea atraída a diluir el soluto y por eso se sale. O sea, es atraída a llegar al intersticio y del intersticio se la agarra el capilar peritubular y se la lleva otra vez. ¿Ven? Entonces ese es el trabajo que sucede. Viene el agüita por aquí y como aquí abajo esto está concentrado de sodio, sale la molécula hacia el espacio intersticial y por lo tanto cae en el capilar. Y de esa manera entonces ocurre la reabsorción del agua.
en el asa ascendente, tienden a salir los solutos otra vez. Fíjense cómo empieza a cambiar de nuevo la osmolaridad, empieza a disminuir a medida que vamos subiendo, empieza a cambiar la osmolaridad, y entonces, por lo tanto, tiende a haber un filtrado hipotónico. Entonces, más o menos de lo que han preguntado, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene la gradiente osmótica? Mantener las altas concentraciones de urea, ¿verdad? Y de sodio en la médula. ¿Cómo se mantiene el soluto aquí en la pirámide de Malpighi? O sea, en el vértice, que es lo que les estaba diciendo, que es lo que hace que se atraiga el agua. ¿Cómo eso se mantiene? Por el contracorriente. Fíjense que en los vasos descendentes, ¿verdad? En los vasos que van bajando, fíjense cómo va la osmolaridad, va aumentando. Ya esto es aquí, en la lámina anterior estábamos hablando del túbulo, pero aquí estamos hablando ahora de los capilares. En los vasos descendentes, el agua va a difundir al exterior y el soluto difunde al interior. Y esto hace que aumente la osmolaridad. Entonces fíjense cómo el agua va a tender a salir y a entrar los solutos. Entonces a medida que vamos ascendiendo va a suceder lo contrario. Entra, se secreta un poquito de agua y entonces salen los solutos. Entonces eso es el manejo de contracorriente para permitir que finalmente el túbulo se quede sin agua y con solamente los solutos. ¿Por qué no saco esos solutos solos? Porque los solutos, ellos son llorones y ellos no van a querer irse a los túbulos, no se van a querer ir a los túbulos solos, sino que en el filtrado se vienen engañaditos los solutos con el agua. Entonces, cuando bajo al vértice, el agua se hace la loca cuando el soluto no está viendo y se escapa a diluir el soluto que hay afuera. Y entonces por eso se reabsorbe todo, pero el soluto, como hay soluto afuera y el soluto no se da cuenta y no trata de irse hacia afuera también con el agua, porque hay la misma osmolaridad tanto en el capilar, fíjense, tanto en el capilar como en el túbulo, prácticamente tienen la misma cantidad de osmolaridad, 1200, 1400, que la hay en el capilar. Entonces repito esa parte. Viene el agüita con los solutos y vienen juntos, se los trae engañado el agua, y entonces cuando llegamos abajo, el agua tiende a diluir los solutos saliéndose. Se sale y busca el capilar porque va a diluir el soluto que hay aquí en el vértice de la pirámide de Malpighi. Y los solutos, como ven que hay soluto afuera, ellos se quedan tranquilitos allí. Y entonces finalmente, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener aquí en el túbulo? Que voy a tener poquita agua y bastantes solutos, que son los que necesito excretar. Entonces termino finalmente que el agua en la orina al final va a ser hipertónica al final ya en el túbulo colector. Entonces fíjense, ¿cuál es lo que vemos ahora? Lo de la reabsorción del agua. Se filtran 180 litros por día, ¿verdad? Y se van reabsorbiendo aproximadamente un 70%, ¿verdad? Un 70% aproximadamente en el túbulo colector. En el asa de Henle se reabsorbe un poco más y subimos y finalmente ya se reabsorbe en total un 99.2% de toda el agua que salió. De toda el agua que salió, todo eso se reabsorbe, y lo que la idea es que me termina quedando
solamente un poquito de soluto para secretar. De estos 180 litros por día que se filtraron, fíjense, vengo yo orinando nada más 1,5 litros. ¿Qué pasa si nosotros dejamos beber agua, nos ponemos a trabajar en el campo, a solearnos y no llevamos agua? Entonces, se siguen filtrando los 180, pero obviamente voy a reabsorber más. Y eso está influido también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se reabsorbe mucho más y entonces se excreta solamente la mitad del litro. O sea, los riñones trabajan en exceso y ellos dirán, bueno, después vamos a ver cómo acomodamos eso, después cómo nos mejoramos, pero no podemos quedarnos sin agua. Igualmente, si nosotros bebemos más agua, se siguen filtrando los 180 litros, pero se reabsorbe menos para que finalmente yo pueda excretar todo el agua que me tomé de más. Entonces, lo que les quiero dejar es que fíjense que se sigue filtrando la misma cantidad, pero el juego es entre la reabsorción y la secreción. Entonces, como también les había dicho, a medida que va pasando todo lo que se filtró, ¿verdad? Se filtró aquí. Fíjense, lo que se filtra aquí, si yo tomo una muestra aquí, es esto. Un pocotón de agua con solutos. Pero a medida que voy engañando a los solutos y voy reabsorbiendo, llega un momento en que queda la misma cantidad de solutos, pero con mucha menos agua. Y entonces eso es lo que voy a orinar, que es la urea, pues. Entonces, ya está prácticamente, lo que pasa es que lo había encontrado en 2 láminas. Y entonces quise dejárselos allí también, por si no lo entendían con un dibujito, lo entendían con el otro. Como entonces el agua sencillamente va a ser reabsorbida porque es atraída porque en el vértice de la pirámide de Malpighi hay más soluto y entonces ella tiende a pasar hacia allá. Entonces esto es prácticamente lo que es el mecanismo de contracorriente. Fíjense aquí como la nefrona tiene esa esa es la función del asa de Henle, de que ella se sumerja en este poco de soluto y que atraiga al agua para que sea reabsorbida. Entonces el agua sale del túbulo colector atraída por la elevada concentración de sodio. En el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Tenemos el aparato yuxtaglomerular, en el que él es el que controla la formación de la orina, ¿verdad? Con la retroalimentación, como les había dicho, con la renina-angiotensina-aldosterona y con una hormona también que se llama la hormona antidiurética. Allí en el túbulo contorneado distal también va a haber lo que es la reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Ya prácticamente ya casi no queda nada, queda apenas un 5%, y es donde puede actuar lo que es la hormona antidiurética, que la vamos a ver. La hormona antidiurética es una hormona que se sintetiza a nivel de la hipófisis cerebral y entonces ella, junto con la renina-angiotensina-aldosterona, regulan el agua. Ya van a ver que se los voy a explicar ahí, que no se les va a olvidar. Que fíjense que en una orina normal, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿verdad? Se puede secretar, pero cuando es influenciado por lo que es la antidiurética, la hormona antidiurética es una hormona que me evita orinar. Es una hormona que me evita orinar y entonces ella va a hacer
que la orina salga mucho más concentrada. Entonces, ella es una hormona que está pendiente cuando, sobre todo cuando nosotros estamos deshidratados. Y nosotros estamos, no estamos bebiendo agua, por ejemplo. Entonces ella se activa desde el cerebro, porque entonces por el cerebro, no solamente en el riñón, sino a nivel cerebral, también hay sensores que están pendientes de la cantidad de agua que está en la sangre y que le dice al cerebro si estamos hidratados o no. Si nosotros estamos deshidratados, se activa la hormona antidiurética baja, pasa al riñón y en el riñón ayuda a que se reabsorba el agua lo más posible. Y entonces nosotros comenzamos a orinar mucho más concentrado. Entonces fíjense, por ejemplo, la antidiurética, que también es llamada, sobre todo antes se llamaba, o sea, el nombre antidiurética es un nombre un poquito más nuevo, pero antes se llamaba más vasopresina. Entonces, cuando hay ausencia de la antidiurética, el agua se tiende a quedar en el túbulo colector y no pasa, porque el agua tiene también sus canales que la ayudan a ser reabsorbida. Entonces, pero cuando la vasopresina, la antidiurética, llega, le da la orden, o sea, es una hormona que le da la orden a estos transportadores que hacen que se reabsorba el agua. Ella es la responsable de que cuando ustedes toman alcohol, entonces empiezan a orinar bastante. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces sucede esto. Se inhibe la antidiurética. El alcohol, al pasar por allá por el cerebro, inhibe la antidiurética. Inhibe que se secrete. Al inhibirse que se secrete, todo lo que ustedes están filtrando no se reabsorbe. Porque la antidiurética tiene que pasar por aquí para dar la señal de que se reabsorba. Entonces no se reabsorbe y empiezan a orinar. Empieza a acumularse más orina de lo normal. Entonces eso es entonces lo que te da la causa. ¿Qué causa eso? Que te deshidratas. Y esa es la causa de la resaca del día siguiente. Eso es parte de la causa, pues. La resaca del día siguiente es que tú estás deshidratado. Sientes la lengua seca, todo eso. Y es porque te deshidrataste. Hiciste que la antidiurética se inhibiera. Y entonces, ¿qué buscas cuando estás con el ratón? Una sopita que te dé agua y electrolitos. Porque no solamente estás perdiendo agua, sino que recuerda que el agua, cuando se reabsorbe el agua, se reabsorbe con sodio, con potasio, entonces se reabsorbe con todos esos electrolitos. Pero si ella no se van esos señores y todo eso lo excretaste. Entonces, por eso es que la sopita te renueva otra vez porque te da el agua y los electrolitos. El dolor de cabeza te tiende a dar también, como les digo, por la deshidratación, porque entonces todo ese agua que la cantidad de agua que debes tener a nivel cerebral, a nivel con las neuronas, toda esa agua se recogió y la orinaste la noche anterior. También parte de lo que sucede al embriagarse es todo se coloca más lento a nivel del sistema nervioso central, porque parte de esas moléculas de alcohol también se colocan en los intersticios entre las conexiones neuronales, en la sinapsis. Se colocan moléculas de alcohol allí y hacen interrupciones de la sinapsis. Y por eso tu sistema nervioso se vuelve como más lento para hablar, para tu equilibrio, todas esas cosas. Si bebemos más agua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la reabsorción y se excreta más. Pero si entonces nosotros bebemos agua, aumenta la reabsorción y se excreta menos. Fíjense, la antidiurética, y cuando vayan a ver Morfo 3 en endocrino reproductor, la vasopresina, la antidiurética, es una hormona muy parecida a la oxitocina. La oxitocina
es una hormona que ayuda a la eyección de la leche y a las contracciones uterinas. Ellas dos, la oxitocina, ellas se sintetizan en la hipófisis. La antidiurética, que es la vasopresina, y la oxitocina se parecen tanto que a veces el mismo útero puede recibir órdenes de la antidiurética y producir contracciones. Escuchen esto. En vez de que la oxitocina sea la que dé las contracciones, a veces la antidiurética llega allá al útero y le da contracciones a la paciente. Entonces, eso lo van a aprender en obstetricia, pero quiero que vayan viendo esto de porque esta es la causa, es la fisiología. Hay veces que la paciente, por X causa, la embarazada, pues está con mucho ajetreo en la casa y tal, y se le olvida beber agua y empieza a deshidratarse. Y al empezarse a deshidratarse se activa la vasopresina antidiurética. Y la antidiurética, claro, empieza a trabajar aquí en el riñón, pero obviamente ella también pasa por las arterias uterinas, llega al útero y empieza a producir las contracciones. Y hay veces que la paciente te llega al ambulatorio con que si tengo rayitos, que tengo como unas leves contracciones, y tú sencillamente lo que tienes que hidratarlo. Y cuando tú la hidratas, se le quitan las contracciones, porque al hidratarla, inhibes la antidiurética. O sea, disminuyes el trabajo de la concentración de la antidiurética en sangre, de la vasopresina, y se le quitan las contracciones. Hay veces que ni siquiera necesitas usar el medicamento inhibidor de las contracciones. Entonces, vamos a hablar del sodio. Ya falta de verdad poquito. Normalmente se filtran, es decir, caen aquí aproximadamente unos 26.000 milequivalentes por día. Y un 67% pasa con el agua aquí en el túbulo contorneado proximal. En el asa ascendente pasa un 25% y un 7.5% pasa en el túbulo contorneado distal. Y aproximadamente lo que se termina excretando es 0.5%, unos 130 milequivalentes por día. Que fíjense que 130 milequivalentes es normalmente la concentración de sodio en sangre. Es lo que debe haber. Es lo normal, pues. Entre 125 y 135 es lo normal del sodio en la sangre. Para que no se les olvide. Entonces, también en el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Se secretan lo que es hidrogeniones y amoníaco. Y estos ayudan a lo que es el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-básico, que sí es un tema que no lo metí dentro del curso, pero ese es un juego que hay del amoníaco y los hidrogeniones entre los riñones y los pulmones, que lo deben haber visto también en fisiología pulmonar. De todas maneras, ese equilibrio ácido-base es lo que ayuda a que con estos hidrogeniones, o sea, ayuda a mantener el pH de la sangre. Que como saben, el pH de la sangre debe estar entre 7.35 y 7.45. Para que ella se mantenga así, es el juego de los hidrogeniones, sacándolos y metiéndolos a nivel de pulmón y riñón. Entonces, como vemos en el túbulo colector, ¿qué pasa? Se termina de hacer el equilibrio, pues, de la osmolaridad, ¿verdad? Depende ahí mucho de lo que es la antidiurética, y entonces aquí se termina finalmente la tasa de filtración glomerular, que debe ser de unos 126 cc por minuto. O sea, lo que yo filtré, ¿verdad?, de 125 cc por minuto, termina aquí en que sea nada más un cc por minuto. Se reabsorbe en 99% y queda en eso. Que tú traduces un cc por minuto, fíjate, 60 por hora, 1400 por día. Porque 1400 minutos son los que pasan en 24 horas. Entonces, aquí fíjense, nosotros disminuimos el consumo de sodio,
¿verdad? Al disminuir el consumo de sodio, la aldosterona va a aumentar la reabsorción. Porque entonces nosotros no podemos perder sodio. No podemos perder sodio porque es un electrolito importante para las células, como siempre lo han visto. Lo importante que es el sodio y el potasio. Entonces, al haber disminución de nuestra ingesta de sodio, se activa la aldosterona para que en el túbulo contorneado distal aumente la reabsorción de sodio y la excreción sea mucho menor. La excreción de sodio sea mucho menor. ¿Se acuerdan que excretábamos lo normal 130 miliequivalentes por día? Y ahora lo que estamos quedando es en 50 miliequivalentes por día. Si, caso contrario, aumenta la ingesta de sodio, entonces más bien voy a reducir la reabsorción para que aumente la excreción. Reduzco la reabsorción, que se quede en el túbulo, para que aumente la excreción. Igual sucede prácticamente con el potasio. El potasio, ¿verdad? Si aumento la ingesta de potasio, ¿verdad? La aldosterona me va a aumentar la reabsorción para que se excrete más potasio. Entonces les quería traer aquí, fíjense, si ustedes tienen uno de sus padres sea hipertenso, o sus abuelos, ¿verdad? Van a buscar, le van a preguntar que si está tomando diurético, que lo hace orinar a veces en las noches, a veces en el día, y le van a quitar el diurético y van a ver qué diurético es. Esos diuréticos ayudan, o sea, actúan aquí en la nefrona. Yo siempre les digo a los estudiantes, yo no doy farmacología. De verdad que no me gusta mucho. Me hizo pasar bastante trabajo. Pero yo mis recomendaciones, una de las recomendaciones a los estudiantes para la farmacología que les digo es que los medicamentos no son magia. O sea, no es algo mágico, no es algo que te va a hacer crecer un brazo, una pierna. No. Los medicamentos lo que van a hacer es alterar la fisiología o la fisiopatología, porque fisiopatología es cómo la fisiología la altera la enfermedad. Entonces, el medicamento lo que hace es alterar esa fisiopatología. Entonces, por lo tanto, tú debes tener clara la fisiología para poder entender la enfermedad, que es la fisiopatología, que se alteró entre todas estas moléculas, que se alteró, y entonces tú con los medicamentos vas a influir en esa fisiología. Por eso entonces te debes saber el mecanismo, lo que llama el medicamento en farmacología, el mecanismo de acción. Es decir, ¿dónde actúa? Yo siempre le digo a los estudiantes, apréndase dónde actúa el medicamento, entiéndelo, y eso se te va a hacer más fácil para estudiar farmacología. Les repito, yo no fui una lumbrera en farmacología, la 1 por lo menos me iba quedando, pero eso es lo que tenía en cuenta y lo que comprobé pues finalmente, que es eso. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de estos medicamentos porque son medicamentos que normalmente en una familia está por ahí, y para que ustedes lo vean y hagan el ejercicio que les haga recordar les haga recordar la clase. Ya estoy terminando con esto. Entonces fíjense, las hidroclorotiacidas, que son uno de los medicamentos que son diuréticos, inhibe el transporte del sodio en la porción del túbulo proximal. Entonces hace que se reduzca la reabsorción, y sale el sodio. Entonces, al salir el sodio, recuerden que el sodio atrae agua. Entonces, por lo tanto, hace que el paciente orine. Ahora, ¿por qué yo necesito mantener el sodio? O sea, ¿qué influye en un paciente hipertenso que el sodio se mantenga aquí?
Bueno, porque el sodio o la sal, por eso es que el paciente hipertenso se le manda a que no coma sal, porque la sal atrae agua. Entonces, al atraer más agua, mientras el paciente maneje más agua, maneja más volemia. Y mientras más volemia maneje, ¿verdad? Eh, más gasto cardíaco tiene. Recuerden que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por un minuto. Entonces, mientras más gasto cardíaco tenga, más va a aumentar la presión arterial por aquella fórmula que les di, que presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Ven? Entonces, yo sabiendo eso, con la hidroclorotiazida, influyo en los canales, inhibo los canales de sodio para que no se reabsorba, el sodio se quede atrapado en el túbulo colector y se excrete. Al paciente, al disminuir la cantidad de sodio en su sangre, disminuye la cantidad de agua y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto disminuye su presión arterial. ¿Ven? Eso es uno de los medicamentos, hidroclorotiazida. Furosemida, que también es un medicamento que es uno de los que a lo mejor sí lo han llegado a escuchar más. Se me olvidó en este momento el nombre comercial. Lasix. Lasix es el nombre comercial de la furosemida. Ella actúa igualmente en el sodio, reduciendo la reabsorción. Reduciendo la reabsorción, inhibe el contraporte de sodio-potasio en el A, pero esto lo hace en la rama ascendente del asa de Henle. La desventaja de la furosemida es que también juega con el potasio. Y con el potasio no se puede jugar mucho porque afecta la parte cardiovascular por otro lado, afecta la parte de la contracción cardiovascular. Entonces, por eso también vino un medicamento llamado espironolactona, que salió también después, que es también un diurético, pero que él es ahorrador de potasio. Él es ahorrador de potasio. Entonces, es decir, no hace que se excrete el potasio. Se excreta el sodio, pero no se excreta el potasio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Vuelvo y le repito, esto no es clase de farmacología ni nada, pero es para que ustedes vean por qué yo debo saber toda esta clase que les di hoy. ¿Por qué deben conocer toda esta nefrona? Porque cada vez que tú vas a indicar uno de estos medicamentos, debes saber dónde está actuando. Porque si no, eres un brujo. Eso es lo que yo siempre le digo también a mis estudiantes, y eso me lo enseñó mi profesor de introducción a la práctica médica. ¿Cuál es la diferencia entre un brujo y un médico? Siempre les digo, los dos pueden curar. Muchas veces los dos curan. Pero el médico sabe lo que está haciendo. El brujo te puede dar unas planticas, un té, y te quita la fiebre. Pero él no sabe cómo las moléculas de la planta actuaron en donde sea que actuaron para que bajara la fiebre. En cambio, el médico tiene que saber el medicamento que está dando, esta molécula actúa a nivel tal, para hacer que disminuya la temperatura. Entonces, la espironolactona, ella lo que hace es inhibir, es un antagonista de la aldosterona. Un antagonista, recuerden que es lo contrario. Thanos es antagonista de los Vengadores, por ejemplo. Entonces, es antagonista, es decir, que la espironolactona logra meterse en la molécula, logra meterse en el receptor de la célula, logra colocarse en el receptor donde debía actuar la aldosterona. Recuerden que todas estas moléculas actúan como una llave con una cerradura. Bueno, se le sacó una copia a la aldosterona, que es la espironolactona, y entonces se mete la llave en la cerradura aquí, y entonces si está metida la llave en una cerradura no puedes meter otra llave, entonces la aldosterona no puede trabajar. Entonces, por lo tanto, inhibe a la aldosterona y entonces hace que se excrete el sodio. Igualmente, ella actúa en que evita que la aldosterona reabsorba el potasio.
Entonces, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de toda esta parte de la fisiología. Esto hoy Facebook me recordó que hace 8 años, en el 2013, esto fue en coro. Yo, mis estudiantes de Morfo 3, me los llevé para coro. De Punto Fijo me los llevé para coro. Fuimos a una clase allá que el profesor de Introducción a la Práctica Médica me pidió que diera. Y después me los llevé para allá, esto era lo que era antes Pronto Pizza, que después llegó a ser no sé qué pizza y creo que ya no está. Que esta es la bomba que está en los 3 platos. Me los llevé para allá porque ese era el sitio donde yo celebraba mis exámenes. Cuando salía bien, los parciales y eso, me iba a comer una pisita allá. Bueno, me lo llevé. Ya todos están graduados, sí. Todos están prácticamente graduados y algunos hasta fuera del país. Bueno, un día así será con ustedes. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Bueno, sí, más bien disculpen que me extendí un poco la clase y se les hizo tarde, pero bueno. Sí, si llego a estar en coro y no estamos juntos y había uno de ustedes que me decía que debería ir a hacer un curso allá en coro, a dar un curso allá en coro. Si alguien sabe de un sitio donde nos podamos reunir y darles un curso presencial, yo creo que puedo hacer el esfuerzo y vernos allá, pues darles un curso, agarrar un mismo de neuro y darles 3 días full de cabeza y cuello con neuro y fino. Sí. Dios mediante van a pasar. Esos son sustos que uno pasa, que son necesarios para que estudie. Pero bueno, vamos a la orden. Me alegra que les haya gustado la clase.